Muy buenas noches, ingeniero Diego, ¿se me escucha? Muy buenas. Sí, sí le escucho. Está bien, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam, soy la asesora académica del Centro de Capacitación, Consultoría Internacional Público-Privada CIP. Les agradezco y les doy la bienvenida al curso de actualización internacional denominado Uso de cannabinoides en Medicina Zoológica. A cargo de la ponencia está el ingeniero Diego Fernando Silva Díaz. Estimados participantes, para una buena exposición se les pide, por favor, mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo van a poder realizar al finalizar la exposición del ingeniero. Y aquellos participantes que desean obtener la clase grabada, material y certificación, aún lo pueden solicitar a través de los números de WhatsApp que se estará dejando en el chat de este Zoom. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase al ingeniero. Adelante, ingeniero Diego. Muy buenas noches. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Reciban el saludo cordial del ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, eh, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Eh, Quiero agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda esta noche de poder compartir con ustedes un poco de conocimientos y experiencias sobre el uso de cannabinoides en medicina zoológica, ¿no? Cuando hablamos de en medicina, tenemos que ir aclarando para ir iniciando, ¿no? Cuando hablamos de medicina zoológica, estamos hablando de la medicina que se da a través de todos los animales en general, ¿no? O sea, no estamos hablando específicamente de un grupo de animales, sino hablamos del grupo de animales en general, ¿no? Los cannabinoides tienen muchas veces una mal llamada denominación por considerarse que puede ser un producto alucinógeno que nos puede crear ciertos problemas adictivos, ¿no? Pero en realidad vamos a ver un poco la historia del uso de los eh, cava- cannabinoides, ¿no? Cannabinoides en animales, ¿no? Hablamos de tres momentos. Hablamos de la antigüedad, del siglo XX y de la actualidad, ¿no? Cuando hablamos de la antigüedad nos referimos al uso de plantas de cannabis en animales. Se remonta a tiempos pero muy antiguos en la cultura como la China y la India. Esta última con mayor información sobre la utilización de cannabinoides en el uso para lo que viene a ser la medicina animal, ¿no? Donde se utilizaba para tratar diversas dolencias. En este caso, ya vamos a ir viendo los principios activos, ¿no? Que tiene el cannabis como tal, ¿no? Entonces se utilizaba en ese entonces, en la antigüedad, muchos años, pero muchísimos años antes de que empiece a existir la medicina veterinaria moderna, ¿no? Se podía, no se tenía ciertos conocimientos, no se tenía fármacos, entonces uno de los productos que más se utilizaba era justamente el cannabis para poder calmar las dolencias, ¿no? Si bien es cierto, el cannabis, utilizándolo de manera excesiva, llega a tener la denominación que muchos tienen del cannabis, pero utilizándolo con dosis adecuada es muy efectivo para calmar dolencias, ¿no? Ya vamos a ver qué tipos de dolencias. Eh, Esto es fundamental que tengamos en cuenta que al igual que otros productos farmacológicos crean cierta dependencia, no solamente en animales, sino también en humanos. Eh, esto, esto tenemos que tenerlo muy en claro. Va a crear dependencia siempre y cuando nosotros utilicemos ese producto de una manera inadecuada, como en el caso del cannabis, ¿no? Ya retomando
ya retomando un poquito más a nuestra, digamos, dentro de lo que nosotros ya conocemos, el siglo XX, es decir, casi el año 1900 y entre 1900 y 2000, ¿no? Ya la utilización, sobre todo ya en la década de los 70, de 1970 en adelante, se comenzaron a hacer las investigaciones, ¿no? Los efectos que podían llegar a causar los cannabinoides en animales de laboratorio para entender mejor la posibilidad de aplicación terapéutica, ¿no? Entonces, se tenía un poco dentro de la historia del cannabis de que era utilizado para curar dolencias de los animales. Obviamente en ese entonces no se tenía médicos, como ya había mencionado, pero sí había personas sabias que sabían hacer la utilización adecuada de estos productos para evitar problemas o daños a futuro, ¿no? Entonces, a partir de 1970 en adelante, lo que se empieza a trabajar, obviamente, con el avance de la ciencia y la tecnología, empezamos ya a determinar cuáles son los efectos que puede llegar a causar, no solamente al animal desde el punto de vista curativo, sino las consecuencias de un inadecuado uso de este producto, ¿no? De, de los cannabinoides, ¿no? Entonces, se empezó ya a determinar de una manera mucho más científica, mucho más certera de cómo es que se podía utilizar de mejor manera el tema de las dosificaciones y todo ello, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. Entonces, ya ahí se empezó a tener los primeros resultados, los primeros indicios, y obviamente se determinó que efectivamente la utilización del cannabis de manera medicinal, eh, proporcionando las dosis adecuadas, podía ser muy útil para la medicina, en este caso para la medicina en animales. Luego, obviamente, al hacer la utilización en animales, se empezó a experimentar en ciertos pacientes a nivel humano, ¿no? En la actualidad, hoy en día, los cannabinoides, ¿no? Se usan en la medicina veterinaria, especialmente para el tratamiento del dolor, para que ayude un poco en el proceso inflamatorio y algunas otras condiciones, ¿no? Ya se utiliza de manera más, digamos, más frecuente, aunque su utilización todavía se encuentra dentro de un proceso de controversia. Hay un grupo que considera de que la utilización adecuada obviamente nos puede dar efectos que nosotros deseamos. Caso contrario, también existe personas, grupos de manifestantes que consideran de que no es adecuado la utilización de estos productos a nivel de la medicina veterinaria. En algunos países la utilización médica ya está aceptada, aprobada, ¿no? Obviamente bajo el monitoreo respectivo, y en otros países todavía consideran de que falta cierta base o sustento para considerarlo, ¿no? Porque lamentablemente la utilización que se le ha dado a este producto ha sido una utilización de manera negativa. Entonces, lo que hoy en día nosotros podemos observar es de que ya podemos darle una mejor calidad de vida a nuestros animalitos. Este producto muchas veces ya se recomienda para pacientes que tienen enfermedades crónicas, es decir, enfermedades que siempre va a estar presente, y lo que buscamos un poco es darle una calidad de vida a nuestro animalito. Siempre, obviamente, trabajando de una manera correcta, de una manera adecuada para evitar un poco el tema de la dependencia. Si bien es cierto, el animal en problemas crónicos puede llegar a ser dependiente, pero es obviamente dependiente por el problema que ya padece, que es crónico, que va a ser permanente, ¿no? Lo otro es de que definitivamente este producto tiene muchos beneficios que nos pueden ayudar. Sí, a ver un ratito.
Muy bien, continuamos entonces, ¿sí? Vamos viendo lo que habla la fisiología del sistema endocannabinoides en animales, ¿no? ¿Qué componentes principales vamos a encontrar dentro de la fisiología del sistema de los endocannabinoides? Los componentes es el sistema endocannabinoides, el SEC, conocido como SEC, que incluye receptores de cannabinoides CB1 y CB2, ¿no? Y endocannabinoides como amandamidas, ¿no? Y 2AG, ¿no? Y enzimas relacionadas con la síntesis y degradación. Es decir, si nosotros nos vamos dando cuenta un poco lo que contiene, por ejemplo, en esta última parte, lo que enzimas relacionadas con el síntesis y la degradación, es decir, de que nos ayuda los cannabinoides a sintetizar ciertas sustancias a nivel del cuerpo, cosas que no puede muchas veces hacer el, el sistema del animal, pero nos permite, en este caso, dentro de lo que es la fisiología de los endocannabinoides, nos permite poder hacer un proceso de síntesis, ¿no? Iniciar una nueva cadena que ayude en los procesos de inflamación y algunos que en este caso son de degradación, es decir, trata de eliminar en lo posible lo que considere de que no está siendo beneficioso para el animal. El resto es un tema del sistema nervioso que trabaja obviamente con la finalidad de eliminar los procesos de dolor, calmar dichos procesos, aliviar los procesos inflamatorios y hacer que se haga un tipo regresivo, ¿no? ¿Qué funciones tienen los endocannabinoides? El SEC está involucrado en la regulación de diversas funciones fisiológicas, ¿no? Es decir, los sistemas endocannabinoides, ¿no? Endocannabinoides van a estar involucrados en el funcionamiento fisiológico, es decir, vamos a mejorar las condiciones fisiológicas del animal, vamos a mejorar lo que se encuentre dañado, por así decirlo. Por eso, la importancia de la utilización en pacientes crónicos. Entonces, de manera temporal, nosotros o los productos endocannabinoides lo que tienen es de mejorar el problema. Supongamos que tienes un animalito que tiene un problema renal. Este problema renal obviamente ya no tenemos donante, no tenemos solución a la vista. Lo único que nos quedaría es de repente dializar de manera ya permanente. Entonces, con el uso de de los cannabinoides, ¿no? Nosotros podemos hacer de que ese proceso fisiológico nuevamente retome una actividad. Obviamente va a depender de la utilización de este producto. Si yo no utilizo, no es de que lo utilizo y se activa el funcionamiento. No, mientras esté en el organismo partículas o moléculas de cannabinoides, entonces nosotros vamos a tener, digamos, la funcionalidad de ese órgano o de ese órgano dañado que nos permita, en cierto modo, recuperar un poco la funcionalidad. No al 100%, pero sí por lo menos una funcionalidad que permita al animal mejorar un poco su calidad de vida, ¿no? Dentro de esto también podemos incluir, por ejemplo, los reguladores, ¿no? Dentro de los reguladores de funciones fisiológicas, lo que incluyen, por ejemplo, el control del olor, mejorar el tema del apetito, la memoria, ¿no? También activa los niveles del sistema nervioso, ¿no? Puede mejorar el estado de ánimo y la recuperación del sistema inmunológico. Entonces, si nos vamos dando cuenta, es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante porque nosotros podemos de una u otra manera darle una vida digna a nuestro animalito mientras todavía esté realizando sus actividades, ¿no? Obviamente, vuelvo a repetir, la utilización de este producto va a depender mucho de la forma en la cual lo hacemos. Si lo hacemos de manera adecuada, nuestro animalito puede tener una vida un poquito más prolongada de la que
con la enfermedad que pueda tener, nosotros le podemos dar una vida más prolongada y sobre todo una vida de calidad, ¿no? Distribución, los receptores CB1 se encuentran predominantes a nivel del sistema nervioso central, mientras que los CB2 están más asociados con el sistema inmunológico. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos receptores de cannabinoides tanto para el sistema nervioso central que nos puede ayudar a mejorar las funciones de otras, de órganos que estén afectados o dañados. Y por otro lado, podemos mejorar el sistema inmunológico de nuestro animalito, ¿sí? Entonces, es muy importante la utilización, pero siempre tenemos que ser responsables, ¿no? Aquí un poco cómo más o menos funciona a nivel neuronal, ¿no? El sistema endocannabinoides, ¿no? Esta es la neurona, obviamente esta es la parte que continúa, simplemente que por un tema de explicar, lo separamos, ¿no? Lo separamos. Entonces, ¿qué va a suceder? La actividad que se pueda generar, esta actividad neuronal, ¿no? Porque vamos a ir a través del, del sistema nervioso. Esta actividad se va a hacer una actividad, va a tener una actividad permanente. Esta actividad neuronal va a ser permanente mientras utilice un endocannabinoide, ¿no? Va a estar permanente. Entonces, va a haber envío de señales diciendo de que, de que se debe realizar ciertas funciones y obviamente todo ello va a estar relacionado. Esta actividad que en algún momento era lenta o que era casi nula, con la ayuda de los cannabinoides nuevamente podemos hacer de que no llegue tal vez a un 100%, pero a partir de un 50 para arriba, entre 50, 60, 70, podemos llegar a tener la funcionabilidad y de esta manera poder darle lo que les decía, una mejor calidad de vida, ¿no? Este es un espacio que obviamente se genera, es un espacio conector. Por un tema didáctico lo separamos, ¿no? Para que más o menos ustedes vean cómo más o menos está adecuado, ¿no? Entonces, por este lado tengo de que hay un proceso y automáticamente puede haber también un proceso de bloque de retroalimentación negativa. Es decir, que si siente que la actividad es muy baja, puede nuevamente retornar, ¿no? Retornar para tratar de hacer posible que la actividad sea la máxima que se pueda. No, muchas veces no se llega a una reactivación de un 100%. No, en el mejor de los casos 70, 80%, pero que ya es bastante en realidad cuando hablamos de ciertas funciones que han estado, digamos, digamos que dormidas, ¿no? Aplicaciones clínicas de los cannabinoides en medicina zoológica, ¿no? Les decía, ya fuimos mencionando el manejo del dolor. Los utiliza o son utilizados para aliviar dolores crónicos y neuropáticos a nivel del animal. Entonces, cuando tengamos alguna lesión, el animalita haya tenido algún tipo de traumatismo, obviamente el animal siempre está en actividad, no tuvo un proceso de recuperación adecuado y es probable que el animalito cada cierto tiempo eh, o casi de manera periódica el dolor es persistente. Entonces, ahí se puede hacer la utilización con la finalidad, obviamente, de darle una mayor calidad de vida. Un momentito, por favor, un segundito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? La utilización para darle un mejor proceso de vida. También vamos a encontrar animalitos que sufren de procesos epilépticos. Eh, el tratamiento de la epilepsia va a ser digamos que se inició la gran mayoría de las investigaciones que se iniciaron, se hicieron obviamente por procesos de empezar a mejorar la calidad de vida de aquellos animales que sufrían de epilepsia. Entonces, en perros, gatos, que son los que mayormente tienen este tipo de ataques,
Los cannabinoides han demostrado una eficiencia en la reducción y frecuencia para el tema de convulsiones, ¿no? Entonces, se inició con ese tema, ¿no? Y, antiguamente, se utilizaba para temas de dolor. Cuando se iniciaron ya los primeros estudios, como lo fuimos viendo de acuerdo a la historia, en el siglo XX, en la década del 70, ¿no? Se empezó justamente porque se podía ver de que mejoraba ciertas reacciones a nivel del sistema nervioso, lo que hacía suponer de que podría ser muy útil a la utilización de cannabinoides en procesos epilépticos en animales, ¿sí? Entonces, se empezó a ver de que había la reducción de los procesos convulsivos y se empezó a utilizar. Entonces, hoy en día, uno de los tratamientos más eficientes para el tema de epilepsia es justamente la utilización de cannabinoides, ¿no? Ayuda en la reducción de la inflamación, aplicaciones en condiciones inflamatorias como la artritis nos ayudan, obviamente, el proceso inflamatorio que tenemos en este caso, la artritis en la mayoría de los casos que se van a presentar son casos crónicos, ¿no? Son casos que ya son permanentes en el paciente. Entonces, la utilización de esto hace, como sabemos que hace un proceso de regulación del dolor, muchas veces la regulación del dolor se hace primero mediante un proceso de antiinflamatorio, reducimos la inflamación que se pueda generar y obviamente eso ayuda a que el proceso de artritis sea mucho más llevadero. Los dolores sean mucho más manejables por el animal y no tenga que estar postrado producto de ese dolor, ¿no? Entonces nos ayuda en la reducción de, de la inflamación, es muy efectivo, muy eficiente para ese caso. Y en el caso de animales que de repente sufren inapetencia y ya se hizo todo tipo de tratamiento, a la utilización de vitaminas, minerales para mejorar el apetito y vemos que no existe una mejora significativa, la última opción es la utilización de cannabinoides que nos ayudan a estimular el apetito. Estos son utilizados en aquellos animales que llegan o han pasado por un proceso de anorexia y que han perdido el apetito debido a algún tipo de enfermedad crónica. Entonces, ¿qué hacemos? Al estimular el apetito, lo que nosotros estamos haciendo es, obviamente, que el animal empiece a alimentarse, ¿no? Empiece a alimentarse, pero por el otro lado también estamos aliviando los procesos de dolor, ¿ya? Los procesos de dolor. Un segundito, por favor, ¿ya? Un segundito. Ya, continuamos. Entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces, lo que les decía, la utilización, por un lado, incrementamos el apetito y por otro lado, lo que sucede es de que nos vamos a ayudar al animalito a mejorar su situación en el caso de tener algún tipo de enfermedad crónica. ¿Ya? Entonces, la utilización adecuada, la aplicación adecuada de los cannabinoides, ¿no? En este caso, si lo utilizamos correctamente, vamos a tener los resultados que nosotros queremos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a buscar. La farmacología y efectos secundarios que pueden tener ¿ya? Los far- farmacología y efectos secundarios que puedan tener los cannabinoides en animales.
¿no? Y ya hemos ido viendo los cannabinoides, cómo interactúan con los receptores CB1 y CB2, ¿no? El CB1 ya hemos visto que son receptores que nos ayudan a nivel del sistema nervioso y los CB2 que nos ayudan a nivel del sistema inmunológico. Entonces, al tener esta propiedad de que puede trabajar tanto el sistema nervioso como el sistema inmunológico, entonces la utilización de en este caso como un fármaco del cannabinoides, ¿no? Del cannabis, lo que nos va a generar es siempre tener a nuestro animal en un estado, digamos, relativamente óptimo, ¿no? Óptimo. Digo relativamente porque va a depender ese proceso de optimización mientras utilice yo el producto, ¿sí? Entonces, si trabajo a nivel del sistema nervioso, tengo obviamente que las funciones fisiológicas van a estar activas en todo momento y el sistema inmunológico de igual manera. Entonces, mi animal desde este punto de vista se va a encontrar saludable, saludable, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La biodisponibilidad, ¿no? La biodisponibilidad. Hay disponibilidad del producto como tal, lo tenemos, no lo tenemos, eso tenemos que tenerlo en cuenta, en consideración, ¿no? Dentro de nuestro mercado nosotros podemos encontrar este producto de una forma que sea accesible para nosotros, considerando que la muestra, si volvemos a la imagen anterior, considerando que la muestra que normalmente se vende es una muestra sumamente pequeña, ¿no? Es una muestra sumamente pequeña que en el mejor de los casos supera los 100 ml, ¿no? Supera los 100 ml, supera los 100 ml y el costo es muchas veces elevado. ¿Por qué? Porque no lo tenemos disponible, no lo tenemos biodisponible. En ciertos países hacer cultivos de cannabis es ilegal, ¿no? Es ilegal. ¿Por qué? Lamentablemente, este producto se ha utilizado con otras finalidades, ¿no? Se ha utilizado con otras finalidades. Cuando hablamos de cultivos, ¿sí? Cuando hablamos de cultivos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Los cultivos legales tienen que tener permisos considerables, ¿sí? Tienen que tener permisos considerables para, tienen que tener permisos considerables, eh, no solamente un permiso de una entidad, sino un sinnúmero de permisos que hace de que el cultivo sea muy complicado de realizar, porque tengo que justificar la finalidad, tengo que justificar que no lo voy a utilizar para otros fines y y voy a tener un monitoreo constante de todo ese cultivo. ¿Por qué? Porque justamente, como les decía, no fue inicialmente, inicialmente no fue utilizado para los fines correctos, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Lo otro es de que tengo que saber la dosis. ¿Cómo voy a utilizar el producto? ¿Qué dosis voy a utilizar? Obviamente la dosis va a estar referida al peso del animal. Se utiliza normalmente en gotas, ¿no? Si nosotros nuevamente lo retornamos a la imagen anterior y vemos que el animalito tiene un gotero, vienen ya con toda esa implementación. Entonces, la dosis tenemos que saberlo. Eso nos tiene que dar un profesional, un médico veterinario de preferencia, la dosificación. Tiene que pesar a tu animalito, tiene que saber cuál es el problema exacto que tiene tu animalito y hacer el proceso de dosificación. En base a eso, ya iniciarás el tratamiento permanente o el tratamiento temporal de acuerdo a la necesidad de tu animalito, ¿no? Y la forma de administración, ¿no? La forma de administración que obviamente va a variar según la especie y la condición del paciente tratado, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Quién te va a dar eso?
el tema de la dosis y la forma de administración te lo tiene que dar el médico veterinario. Normalmente se utiliza vía oral. Se utiliza vía oral porque es la forma en la cual se puede controlar algún tipo de efecto adverso, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta ello, ¿ya? Se tiene que tener en cuenta ello. Entonces, en el 90-95% de los casos se aplica a nivel o por vía oral. La diferencia ya se puede hacer la aplicación a nivel, a nivel intramuscular o intravenoso, obviamente dependiendo, como dice ahí, de la condición del animal que está siendo tratado, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, esto es sumamente importante tenerlo, que por lo menos dentro de la utilización tengamos esto, porque este producto no lo vamos a poder comprar o adquirir de manera como nos vamos a cualquier farmacia o a cualquier veterinaria, quiero que me des un antibiótico, un esto que no necesita muchas veces un tipo de prescripción médica. En este caso, tiene que tener una prescripción médica y obviamente tienes que saber dónde lo vas a poder comprar. No hay mercado o el mercado está muy limitado y solamente existen obviamente ciertos laboratorios, farmacias que venden, que venden este producto, ¿no? Los efectos secundarios que pueden llegar a causar. Estos efectos secundarios se van a dar si no tenemos la utilización adecuada, si no hacemos la utilización adecuada. Entonces, ¿qué efectos pueden causar? Lo primero es, está incluido el letargo. El animal se va a volver perezoso, no va a tener ganas de hacer nada, lo único que va a querer es de repente dormir en todo momento, ¿no? Pero ¿por qué se da eso? Porque se está dando de repente una sobredosis, es decir, le estamos dando más de la cuenta. Y en este caso, dar más de la cuenta de productos cannabinoides, en este caso no es producto de mejorar. Al contrario, podemos darle al animal estos efectos secundarios. Va a haber descoordinación, ¿no? El animal no va a caminar de forma coordinada, no va o los impulsos que va a mandar de repente para mover el brazo derecho o el brazo izquierdo, lo va a hacer al revés. Si manda para el izquierdo, lo va a mandar para el derecho. ¿Por qué? Porque no tiene una adecuada coordinación. El cambio de apetito, puedes llegar a quitarle el apetito si no estás usando de manera adecuada. En vez de aumentar el apetito, lo que puedes lograr es de que el apetito disminuya. Y obviamente puede generar también como parte de un proceso de reacción al exceso de lo que estás utilizando de cannabis, puedes darle vómito e incluso procesos diarreicos, ¿no? Esto es fundamental, esto es crucial, la monitorización para evitar los problemas de toxicidad. Si bien es cierto, mi médico me ha podido dar un proceso de dosificación y yo veo cualquiera de estos efectos que se esté dando en mi animalito, yo automáticamente tengo que coordinar con el veterinario tratante o con el profesional tratante para corregir la dosis, ¿no? Para corregir dosis, reducir la dosis y ver los resultados que se puedan generar. Ahora, también existen animales, ¿no? Que no toleran a los cannabinoides, ¿no? Y que la simple utilización, por más que utilices dosis mínima, a veces el animal no lo tolera y obviamente lo hace todo, cualquiera de estos procesos, ¿sí? Para ello es fundamental cuando se hace la utilización ser muy minuciosos y observadores de lo que nosotros estamos haciendo el tratamiento. Entonces vamos a tener un animalito así como este, que no va a tener
ganas de absolutamente nada, simplemente lo único que va a querer es estar así, echadito, descansar, no querer levantarse. Entonces ahí tenemos que tomar medidas correctivas, ¿no? ¿Qué investigación y perspectivas a futuro en el uso de los cannabinoides en medicinas o técnicas? La investigación actual se está llevando a cabo estudios para entender la mejor forma de farmacocinético, ¿no? Y farmacodinámico de los cannabinoides en diferentes especies animales. Ya se está, digamos que así como otros productos farmacológicos, lo que estamos buscando ya son otros tipos de presentación, aparte de la que ya conocemos, que es, ¿no? La de utilización por vía oral, ¿no? Entonces, hoy en día ya se está viendo cómo se podría utilizar de una manera diferente, obviamente, considerando y teniendo en cuenta eh, los efectos que pueden llegar a causar si se puede dar un proceso de sobredosis, ¿ya? ¿Qué perspectivas tenemos a futuro? A futuro, el potencial de los cannabinoides en la medicina zoológica es muy prometedora, ¿no? Obviamente, como les digo, tenemos que tener mucho cuidado en los procesos de dosificación para poder dar mejores resultados, ¿no? Para dar mejores resultados, ¿no? Áreas de interés que incluyen tratamiento para enfermedades neurodegenerativas, cáncer e enfermedades autoinmunológicas son el reto que se tiene para la medicina veterinaria o medicina zoológica, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Por qué estas enfermedades? Porque ya nos hemos dado cuenta de que hoy en día en nuestras mascotas, sobre todo, se dan estos tres tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es darle un énfasis de tratamiento, digamos, preventivo antes de que estas enfermedades avancen más dentro de su desarrollo a nivel del animal, ¿no? Y obviamente evitemos o empecemos a controlar a tiempo para que estos procesos neurodegenerativos, cánceres o enfermedades autoinmunológicas no sigan haciendo estragos en el animal. Entonces es fundamental eh, darle mucha importancia a las investigaciones que se vienen haciendo hoy en día desde el punto de vista de la presentación farmacológica que se le puede dar, ¿no? Y obviamente la regulación y legislación que todavía para mí es un tema que está pendiente, ¿no? A medida de que la legislación del cannabis avanza, es probable que aumente el tema de investigación y el desarrollo de productos específicos para animales. Mientras no tengamos las reglas, las leyes claras, en este caso, las leyes no son muy claras. En algunos casos hay autorizaciones, pero bajo eh, exigentes restricciones, ¿no? que se dan. Entonces, todo ello está conllevando, obviamente, a que los temas de investigación no avancen como quisiéramos y tener resultados ya interesantes que nos permitan mejorar un poco el tema de la medicación o la utilización como medicación o farmacología del cannabis, ¿no? Eh, Estamos todavía bastante restringidos en ese tema. Se viene trabajando prácticamente en lo mismo porque las restricciones que tiene el uso del cannabis son tan grandes que obviamente el efecto negativo que causó su utilización todavía tenemos que hacer mucho para revertir esa situación. Mientras no tengamos ese proceso revertivo, simplemente nos vamos a ir quedando o las investigaciones que tenemos van a ser, como decimos nosotros, a paso de motelo y no de liebre, ¿no? Porque lamentablemente no tenemos todavía las normativas y las legislaciones claras para la utilización de esto, ¿no?
Obviamente con los ciertos resultados, en algunos casos se ha tenido, eh, digamos, apoyo, ¿no? Pero todavía existe, ¿no? El temor de que esa legislación sea para que esa legislación para la utilización de productos farmacológicos para tanto para medicina humana y para veterinaria, finalmente se termine contribuyendo en una legalización del cannabis para cuestiones negativas, ¿sí? Entonces, hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese dudas o consultas, les voy a dar un par de minutos para que formulen sus dudas y consultas a través del chat o en caso contrario, ya iríamos concluyendo con esta noche de capacitación. Lo otro es de que también lo pueden hacer de manera ordenada, aperturando sus micrófonos, ¿no? Entonces, les doy un par de minutitos para ver el tema de formulación y si no hubiese más, yo creo que ya iríamos concluyendo esta noche de capacitación. Bien, ya pasó el tiempo. Bueno, al no haber dudas o consultas, no me queda más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de compartir un poco de experiencias y conocimientos sobre el tema del uso de
cannabinoides en medicina zoológica. El que les habla esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Muy buenas noches, éxitos y bendiciones.